Muy bien. Entonces vamos a iniciar en esta jornada ya con el acceso a Visual Basic. Visual Basic.net en este caso forma parte de lo que es la familia del Visual Studio.net, ¿sí? Que engloba pues algunos lenguajes de programación. Y dentro de este Visual Studio.net se encuentra el lenguaje de programación Visual Basic.net. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es iniciar con Visual Studio. En este caso yo tengo instalado la versión 2019. Tengo instalado la versión 2019 del Visual Studio. De tal manera que al iniciar Visual Studio me va a aparecer una pantalla como la que tenemos aquí ahorita, donde me va a pedir o me va a visualizar si ya he estado haciendo algún trabajo antes. Me va a visualizar, como en este caso aquí en la parte izquierda, los proyectos con los que yo he estado trabajando antes, ¿sí? En Visual Studio. Muy poca diferencia, el comentario que hace Luis Fernando, muy poca diferencia entre 2019 y 2022. Se incrementaron algunas herramientas y otras formas de conexión con diferentes elementos externos. Sí, eso le mejoraron un poquito para 2022. Sin embargo, pues yo trabajo todavía con 2019 un poquito como para mantener la compatibilidad. Más que todo, yo trabajo mucho con MySQL. Entonces, sí quería mantenerlo ahí con esa compatibilidad. Y también un poco por los requisitos de máquina que ya va solicitando, ¿no? Ya 2022 pues va a tener un poco más de consumo de recursos de mi equipo. Entonces, por ese motivo pues trabajo con la 2019. Ya, para lo que es la instalación, yo les compartí en el grupo de WhatsApp un video tutorial de la instalación. Voy a volverlo a compartir aquí en el chat de Zoom. Voy a volver a compartir aquí en el chat de Zoom ese, ese video tutorial donde pues les ubicaba allí les ubicaba allí el proceso para instalar sin novedades el Visual Studio. Permítame, por favor, un momentito para pasarle el link. A ver, permítame, por favor, lo tengo aquí. En FX Pro ofrecemos más. Siempre. Correcto. Listo. Les compartí ahora en el chat de Zoom el, el link para el video tutorial de cómo proceder con la instalación de Visual Studio.net. En este caso, Visual Studio tiene algunas versiones. La versión con la que estoy trabajando para este curso es la versión Community, ¿sí? Que es una versión pues que viene libre, es decir, no tiene que pagarse por la licencia de uso de software, ¿sí? Es una versión libre, por lo tanto pues no tendríamos problemas con desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Muy bien, ahora ya tengo aquí mi pantalla del Visual Studio. Como les comentaba, a mi izquierda tengo los proyectos con los que yo he estado trabajando anteriormente.
Y aquí en la sección derecha tengo las tareas con las que puedo iniciar mi trabajo ya en Visual, en este caso en Visual Basic. ¿Cómo hago para iniciar con un proyecto? Pues aquí tengo una opción que dice crear un proyecto y tengo aquí esta opción. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar clic allí en crear un proyecto. Al dar clic en crear un proyecto me van a aparecer, ¿sí?, algunas opciones. Aquí en esta parte superior tengo la opción para elegir el lenguaje con el que voy a trabajar. En este caso, normalmente le va a aparecer así, todos los lenguajes. Sí, aquí va a aparecer, mire, una cantidad enorme de opciones para poder iniciar un proyecto. Sin embargo, lo que yo voy a hacer aquí es elegir, en mi caso, el lenguaje Visual Basic. Y doy un clic y ya tengo, ya se filtran los tipos de proyectos con los que voy a trabajar, con los que puedo trabajar. En este caso, tengo Visual Basic, plataforma Windows, y aquí voy a elegir, dentro de este, voy a elegir con muchísimo cuidado, igual a lo que nos consulta Oscar, la diferencia es de pronto herramientas que de pronto el community no las tiene habilitadas. Sin embargo, la versión, por ejemplo, Enterprise o la Professional ya vienen con esas herramientas para poder acceder, sí, que ya son de pago, obviamente, para poder acceder y realizar pues, un trabajo, digamos, más fluido, ¿no? Acá, si no contamos con alguna herramienta, tenemos que trabajar con dependencias, con otro elemento muy externo y llegar a solucionar o llegar al objetivo que se plantea. En cambio, las versiones ya profesional o la de enterprise ya tienen esos complementos para sí y yo simplemente pues lo que hago es utilizar. Es lo que pasa, por ejemplo, con las versiones de Windows, por ejemplo. No es lo mismo una versión Home que una versión professional, ¿no? Entonces, por ahí se quitan ciertas cosas del panel de control, se quitan ciertas opciones del protector de pantalla, del escritorio, cosas como eso. Lo mismo pasa aquí con las versiones, en este caso del Visual Studio. Entonces, tengo el proyecto, ya elegí mi lenguaje Visual Basic y voy a elegir ahora el, el tipo de proyecto con el que voy a trabajar. Debemos elegir uno muy específico para desarrollar nuestro proyecto. En este caso, nosotros vamos a trabajar con aplicaciones de Windows, ¿sí? Una aplicación de desktop que se conoce o de escritorio, para lo cual nosotros debemos elegir de aquí de estos nombres que vemos aquí, la que me dice aplicación de Windows Forms.NET Framework. Sí, está por aquí abajo un poquito. Proyecto de Windows Form.NET Framework. Sí, con ese nombre le vamos a encontrar al aplicación de Windows. Aquí está, aplicación, perdón. Me había cambiado de nombre. Sí, aplicación de Windows Forms y entre paréntesis .NET Framework. Ese debemos buscarle. Mire que está un poquito hacia abajo. Sí, y eso que ya elegí Visual Basic acá arriba. Si yo no hubiese elegido Visual Basic y hubiese ubicado todos los lenguajes, pues me tocaba por acá ubicarme, ¿no? Ya, entonces aquí está con la que vamos a trabajar, con este tipo de proyecto. Aplicación de Windows Forms.NET Framework. Mira, aquí arribita tengo otra que dice aplicación de consola. Este no me generaría los formularios, este solo trabajaría con el modo tipo casi CMD, la consola de comandos. Ya, acá tengo otra que dice aplicación vacía. No, la que yo debo elegir es esta. Aplicación de Windows Forms y entre paréntesis .NET Framework. Ya, entonces una vez que yo selecciono ya el tipo de proyecto, doy clic en siguiente. Entonces, ¿qué me va a pedir aquí? Me va a pedir aquí ya las especificaciones para mi proyecto. Sí, es decir, me va a decir, a ver, ¿dónde quiere guardar su proyecto? ¿Dónde quiere
dónde quiere, perdón, qué nombre le va a dar a su proyecto, con qué componentes básicos va a trabajar, ¿sí? Cosas como esos detalles debo ubicarle yo aquí en el proyecto. Para esto yo me voy a adelantar un poquito y voy a crear en el disco local C una carpeta. Voy por nuevo carpeta y le voy a dar de nombre a esta carpeta curso, curso 2024. Ya, me creé esta carpeta curso 2024, curso 2024 y ya lo tengo listo. Hasta allí la carpeta. Entonces, ya tengo creado y voy a empezar ya con los detalles del proyecto. Nombre para el proyecto, le voy a ubicar, por ejemplo, inventario. Inventario. Debajo me aparece el campo de ubicación, es decir, donde yo voy a ubicar todos los elementos del proyecto, porque para cada proyecto se genera una carpeta donde yo puedo ir almacenando todos los elementos que este va a tener, es decir, formularios, va a tener archivos de módulo, clases, reportes y un sinnúmero de elementos más que puede tener un proyecto con Visual Basic. Entonces ya tengo el nombre, la ubicación, aquí le voy a cambiar, como lo cambio aquí con este botón, y le digo que voy a elegir en este caso este equipo, disco local C, y me voy a la carpeta que dice curso, ¿no? Por aquí la tengo, aquí está, curso 2024. Entonces le digo seleccionar carpeta. Y mire, aquí ya tengo, sí, aquí ya tengo curso 2024. Ya, nombre de la solución, le voy a dejar el mismo que tiene que le di al proyecto, inventario. Esto se va a ver reflejado cuando se cree el instalador, a usted le va a aparecer con este nombre, inventario. ¿Ya? Luego igual podemos hacer ciertas adecuaciones cuando ya tengamos el proyecto, no hay problema en eso. Debajo de donde dice nombre de la solución, nos aparece un cuadro de chequeo que dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Si yo le activo esto, va a crearse la carpeta, inventario en este caso, y allí va a ubicar un archivo que es el del acceso directo de la solución, es decir, el acceso directo al proyecto. Si yo le quito este cuadro de chequeo, se va a crear la carpeta inventario, pero fuera de esa carpeta, ¿sí? Se va a crear un acceso directo al proyecto. Ya, capaz de que yo no esté entrando hasta esa carpeta, sino desde afuera doy doble clic y se abre mi proyecto. ¿Ya? Y más abajo me pide un framework con el que voy a trabajar, es decir, aquí van a estar los componentes, ¿sí? Que va a utilizar el lenguaje de programación para desarrollar toda la aplicación de escritorio, ya, ¿sí? Entonces, tengo, dependiendo del sistema operativo y lo que haya ido actualizando mi equipo, diferentes versiones de este Net Framework, es decir, de todo el compilado de elementos que hacen posible desarrollar software. Ya, en este caso yo le voy a dejar 4.7.2 para mi máquina, ya, para mi máquina 4.7.2. ¿Qué podemos tomar como novedad de esto? 4.7.2 o un 4.5, 4.5.2, que cuando yo ya desarrolle el instalador, ¿sí? Y lo lleve a otro equipo, este equipo debe tener el Net Framework eh, que yo elegí aquí para mi proyecto. Ya, si no lo tiene, no pasa nada. En ese momento le va a decir, mire, su equipo no cuenta y le va a dar la oportunidad de que lo descargue, sí, de que lo descargue. ¿Ya? Entonces, esa es la novedad que
que de pronto puede darse. Por ejemplo, yo aquí desarrollé con 4.7 y lo llevo a una máquina que tiene Windows 10, pero nunca se ha actualizado por, qué sé yo, la tienen ahí, pero sin actualización. Entonces, de pronto no va a encontrar ese Net Framework y me toca en ese momento descargarlo, instalarle ese componente y de allí continuar con el proceso de instalación, cuando se cree ya el instalador de mi proyecto. ¿Ya? Entonces, ya tengo hasta ahí los datos, ¿no? Inventario va a guardarse en la carpeta que yo creé ahorita. Sí, sí es posible trabajar con una versión a 4.7. Yo hasta hace poco trabajaba con 4.5.2. Sí, de ahí le instalé algunas actualizaciones y ya empecé a trabajar con 4.7.2. Entonces, ya tengo todos los detalles, doy clic en crear. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que yo le doy clic en crear, se va a empezar a generar los primeros elementos del proyecto y se va a abrir ya el IDE, es decir, el entorno de desarrollo, la interfaz en este caso del entorno de desarrollo. Con esta versión de Visual Basic, nosotros creamos el instalador del proyecto. ¿Ya? Entonces doy clic en crear, ¿sí? Y aquí espero hasta que mi equipo, aquí está creando el proyecto, ¿sí? Está creando el proyecto, ahí está generando todos los componentes y me va a enviar a un primer formulario, un primer elemento, y vamos a ver que es con el que va a aparecer pues ya el entorno de desarrollo. Aquí lo tenemos. Sí, no hay problema si le sale el 8.0, no pasa nada. Exactamente, justamente ese es porque ya tiene una versión más reciente. Y como ya está instalado, pues en su equipo ya se integró el SNet Framework. ¿Cuál es la novedad allí? Que si lo lleva a instalar a otra máquina y que no tenga ese Net Framework, le va a pedir que lo instale primero. Ya, ok. Permítanme, ya les había pasado incluso al chat. Permítanme aquí un momentito, voy a pasarles el respaldo. Sería inventario de datos. Vamos. Listo. Les voy a pasar aquí al chat el script de la base de datos hasta lo que trabajamos ayer. Ahí está, se llama inventario de datos inicio. Arturo, adelante. Profesor, buenas tardes, primeramente. Lo que a mí me sale es la 8.2 y la 6. ¿Cuál elijo? No me sale la 4, la versión, en Visual Basic. Ya, la 8 puede elegir, no hay problema. La 8. Ya, Sí, ok. Entonces, ya tenemos aquí la pantalla del, del Visual, eh, del Visual Basic en este caso. Voy a cambiarle un poquito aquí, solo un momento, voy a cambiarle estaba herramientas, opciones. Aquí en general le voy a cambiar el tema un momento, voy a ponerle azul, ya, porque de manera predeterminada arranca azul, ya, arranca así, así como está allí.
¿Ya? Entonces, esta es la interfaz de nuestro entorno de desarrollo, en este caso es Visual Basic, y el cual pues tiene algunos elementos. Primero, en la parte superior, barra de menú, no hay problema, ¿sí? Tiene su barra de menú con las diferentes opciones. Luego tiene la barra de herramientas estándar. Acá a la derecha tiene el explorador de soluciones, que es esta opción de aquí, el explorador de soluciones. Más abajo, acá a la derecha mismo, tiene la ventana de propiedades. Sí, que en este caso va a aparecer dependiendo del elemento que yo he seleccionado. Mira, ahorita le di clic a este primer elemento, que es nuestro formulario, nuestra ventana donde vamos a hacer algún trabajo. Sí, y cambiaron acá las propiedades. Miren, aparecieron un montón de propiedades con las que yo voy a poder trabajar. Ya, lo que nos comenta Eric, sí es posible actualizar a la versión 8.0. No es tan extenso el proceso. Sí, no es tan extenso el proceso. ¿Cómo le cambio yo de versión? Una vez que estoy aquí en el proyecto, sí, mire, estamos aquí en el proyecto, ¿no? Me voy acá arriba, justo al menú proyecto, y aquí tengo la opción que me dice propiedades, sí, propiedades. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Le voy a dar un clic. Ya, le voy a dar un clic. Entonces, aquí tengo, mire, la plataforma destino, sí, y aquí le cambio. Aquí le puedo cambiar. Solo que me va a dar un aviso que dice que como se va a actualizar, de pronto le va a tocar también actualizar algunas líneas de código. No es tan frecuente de que se cambien esas líneas de código. Si tenía algunas líneas que ya trabajaba antes, se van a mantener. No, no va a sufrir de pronto así un cambio tan drástico. A lo mucho cuando usted trabaje ya con reportes, por ejemplo, al pasar de versión del Visual Studio como tal, ¿sí? Ahí sí le toca hacer un trabajo con los reportes, al menos si trabaja con el Crystal Reports, por ejemplo. Sí, ahí sí le va a tocar hacer un buen trabajito ya, pero con los reportes, con el código se queda. Ya, entonces, mire, de esta manera nosotros tenemos la opción, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de cambio o de actualización. En este caso, yo aquí selecciono, ¿sí? El framework. Sí, aquí le digo que es para Windows Phone, con qué formulario voy a iniciar, solo tengo uno ahorita, un icono para mi proyecto, eso ya lo podemos trabajar más adelantito, sí, para poder identificar ya cuando se genere el instalador. Ya, pero desde esta opción yo puedo cambiar. Ahora, estamos identificando poco a poco estamos identificando poco a poco el proyecto como tal, sí, el entorno de desarrollo, y tenemos algunos elementos, ¿no? Este gran elemento que se marca acá, sí, es el formulario, un objeto que es un gran contenedor. ¿Ya? Otra opción que tengo acá, dentro de los elementos, es en la parte acá izquierda, donde tengo pues algunas barras, algunos cuadros de herramientas. Si no me aparece acá la ventana de propiedades, la puedo hacer aparecer, ¿sí? Puedo hacer aparecer. Voy a quitarla yo aquí ahorita, miren. Desaparecí la ventana de propiedades, ¿sí? Y presioné una tecla, en este caso, y me apareció. ¿Qué tecla fue esa que presioné? La tecla F4. ¿Sí? Con F4 nosotros podemos hacer aparecer la ventana de propiedades. Ya tomando en cuenta, en este caso, le marco el formulario, ¿sí? Para mayor seguridad, presiono F4 y me va a aparecer la ventana de propiedades. Entonces, allí puedo trabajar. Otra opción que tengo es aquí, clic derecho, donde tengo el formulario en este caso, y aquí dice propiedades. Doy clic y me va a llevar acá y se va a habilitar.
Ya, se va a habilitar la ventana de propiedades. Ahora, pasamos acá a la sección izquierda donde tengo algunas cajas de herramientas, algunos cuadros de herramientas. Y dentro de estos tengo el primero que dice explorador de servidores. Si no hay problema si no le aparece, porque este no lo vamos a usar así de una. No pasa nada si no la son. Tengo más abajito el que dice cuadro de herramientas. Este sí lo vamos a usar, así que es imprescindible que usted lo tenga allí. Por favor, me van confirmando si les apareció acá a la izquierda el cuadro de herramientas. Sí, me van confirmando, por favor, ahí en el chat. Ok, ya, Alexis, ya. Ok, si no le aparece el cuadro de herramientas, si no le aparece el cuadro de herramientas, nos vamos acá al menú ver, sí, al menú ver, y por aquí tenemos otras ventanas de comandos, las propiedades, terminal, ¿dónde la tengo? A ver, permíteme un momentito, voy a quitar. Ya, correcto lo que nos acaba de comentar allí Henry, con método abreviado. Ya, control más alt más la letra X para habilitar el, el cuadro de herramientas, ¿no? Aquí está, justo lo tengo aquí, cuadros de herramientas, sí. Voy acá a la opción ver y aquí tengo cuadro de herramientas. Ya, por A o B motivos me desapareció de acá, miren, no lo tengo ahorita. Entonces voy por ver y aquí tengo cuadro de herramientas y allí sí me va a aparecer. ¿Ya? Entonces, de esta sección izquierda, con el que más vamos a trabajar aquí es el cuadro de herramientas. Por eso es importantísimo que todos lo tengan habilitado allí. Sí, que todos lo tengan habilitado. Ya, ahora, puede darse el caso, por ejemplo, mire, puede darse el caso de que yo tenga por acá el explorador de soluciones, de que la ventana de propiedades la haya llevado hacia acá, de todo así hacia abajo. Puede darse ese caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando usted ya tiene las ventanas por todos lados y no de la manera estructurada como le estaba sumando ahora, que aparece de manera predeterminada? Podemos restaurar todo el orden de las ventanas, ¿sí? Para eso me voy acá, donde dice ventana, y aquí tengo una opción que dice restablecer diseños de ventana. Entonces doy un clic allí, digo que sí, y mire, otra vez me aparecen ya las ventanas de acá a la derecha, el explorador de soluciones en la parte superior, la ventana de propiedades en la parte inferior y acá a la izquierda lo demás. Ya, eso en el caso de que de pronto tenga la distribución no tan igual como la tengo yo acá y de pronto pues le causa alguna situación allí de confusión, ¿no? Entonces, ya tenemos explorador de soluciones, ventana de propiedades y acá los cuadros de herramientas. En este caso, el principal es este como tal, el cuadro de herramientas. El explorador de servidores no pasa nada si no lo tiene, como le digo, porque no vamos a hacer una conexión desde aquí. Orígenes de datos tampoco, no hay problema si no le aparece, porque no vamos a trabajar desde aquí, vamos a trabajar con conexión. Esta sección de orígenes de datos es cuando trabajamos con una conexión que yo la creo directamente desde el mismo proyecto, ¿sí? Queda ya incluida desde el mismo proyecto para poder hacer el proceso, en este caso de, de conexión con la base de datos y luego con las tablas, ¿sí? Entonces,
no vamos a trabajar con este de aquí. Vamos a trabajar desde el cuadro de herramientas y nos vamos a hacer una conexión ya desde un módulo de aquí de Visual Basic. Ya, yo personalmente yo trabajo con las dos. Yo trabajo con las dos, con conexión desde un módulo y también trabajo desde orígenes de datos. Sí, de ambos lugares trabajo. Ahora, ¿cuál es la novedad trabajando desde orígenes de datos? De que cuando ya empezamos a tener más registros en la base de datos y en las tablas de la base de datos, la respuesta ante una consulta se va a tardar un poquito. Esa es la novedad. ¿Sí? Cuando ya tenemos muchos registros en una tabla o en las tablas de la base de datos, ya al momento de yo hacer una consulta, una petición, la respuesta va a tardar un poquito. Eh, cuando yo tengo algunos registros, se refiere a, por ejemplo, yo hice el test más o menos casi con 500.000 registros. Con 500.000 registros. Ahí tardaba ya un poquito de tiempo en devolverme alguna consulta que yo le hacía a la base de datos. Trabajando con orígenes de datos. Permítame, a petición del público, voy a volver a reenviar el script de la base de datos. Allí está, ya lo pasé. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda ahora? Ir viendo los componentes o los elementos que puede tener mi proyecto. ¿Y dónde los veo? Yo a esos elementos o a esos componentes que tiene mi proyecto los veo aquí, en el explorador de soluciones. ¿Sí? En el explorador de soluciones. Mira, aquí tenemos la solución, me dice, se llama inventario. Tengo el proyecto, que es el que está aquí interno, que dice inventario. Tengo el My Project, que se refiere a todas las referencias que yo luego le voy a ubicando al proyecto. ¿Sí? Aquí ya tengo algunas. Mire, así empieza un proyecto base de Visual Basic. Tengo el app config, que aquí, como les comentaba, se me ubica, si yo creo una conexión directa al proyecto, se va a crear aquí la línea de conexión con mi base de datos. Sí, y de aquí hacia abajo yo puedo tener pues organizado mi proyecto de acuerdo a mi necesidad. Sí, aquí ya va mucho de parte del desarrollador. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, mire, Form 1. Pero no solamente voy a tener Form 1, puedo tener un montón de formularios. Sí, puedo tener también aquí, como le decía, los módulos para irme conectando con la base de datos. Puedo tener los reportes también, ¿sí? Que eso vamos a realizar, un reporte con Crystal Report, donde vaya a ir aquí ubicándose. ¿Ya? Entonces, aquí van a aparecer todos los elementos o los componentes que va a tener mi proyecto. Sí, en este caso tengo yo solo un formulario que es con el que inicio. Sí, unas poquitas referencias que las da el sistema y este app-config que es el que me va a dar los detalles de cómo yo me conecto con mi base de datos. En este caso, si yo no me conecto con mi base de datos, voy a darle aquí doble clic. Sí, solamente me aparece esto, con qué estoy conectado y si dice que estoy trabajando con este Node Framework. Eso me dice el app-config. No tengo una línea de conexión todavía aquí. Esta línea de conexión me aparece aquí cuando yo trabajo con orígenes de datos. ¿Ya? Allí me aparece de una la línea de conexión. Entonces, tengo hasta ahí la información, ¿no? De mi entorno de desarrollo, así en su etapa muy inicial, muy básica. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con esas características. ¿Ya? Mire, tengo el proyecto en el explorador de soluciones, tengo las propiedades aquí en la ventana de propiedades y tengo el cuadro de herramientas aquí en el cuadro de herramientas como tal, ¿no? Desde donde yo voy a poder pues ya
insertarle a mi proyecto y a cada uno de los elementos que contiene todas las funcionalidades que yo le voy a brindar. Ahora, si yo cierro mi proyecto, ¿sí? Cerré ahorita ya Visual Studio, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde lo puedo ubicar? Si acabo de cerrar ya mi proyecto. ¿Ya? Entonces aquí esa ubicación la tengo en este caso, yo lo ubiqué, yo creé una carpeta en el disco local C y aquí tengo la carpeta curso 2024. Si yo abro esta carpeta, mira, aquí va a estar la carpeta inventario, ¿sí? Que justamente corresponde al nombre que yo le di cuando creé el proyecto, ¿sí? Cuando apareció el asistente, yo le di el nombre de inventario. Ahora, mire lo que va a pasar. Voy a abrir la carpeta de inventario y aquí está, mire, el acceso directo al proyecto. ¿Sí? Recuerden que cuando estábamos creando había una casilla de verificación que decía si deseaba ubicar el acceso dentro de la misma carpeta. Entonces yo como no le marqué esa casilla es que se creó justamente aquí que es el acceso directo. Ahora, ¿qué pasa si se pierde este acceso directo? Si se borra esto, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo ingreso nuevamente a esta carpeta que está aquí y aquí también lo tengo. El que dice, pero aquí ya lo tengo como proyecto como tal. Dice inventario VB Pros. Entonces, desde aquí también puedo abrir directamente. Y la otra es desde acá, desde la solución. ¿Por qué tiene esa extensión .sln? Porque esto significa que es la solución, es decir, es todo el compendio. Entonces, desde aquí, mire, doy doble clic, ¿sí? Y ya se va a abrir el Visual Studio directamente, y mire, directamente se va a abrir el proyecto. ¿Sí? Ya se abre el proyecto, ya no me muestra el asistente que devuelve, ya nada, ya de una se abre el proyecto con los elementos que tenga hasta cuando lo dejé la última vez. Mire, va a aparecerme acá el explorador de soluciones, la ventana de propiedades, acá las barras de herramientas, los cuadros, ¿sí? Los cuadros con los que yo voy a trabajar, las herramientas y el formulario. ¿Ya? Entonces, mira, hasta allí hemos llegado, he cerrado el proyecto, lo he vuelto a abrir para indicarles cómo responde, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Hasta allí, por favor, algún comentario, alguna consulta, adelante. Adelante, Marvin, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Solo quería preguntarle si vamos a aprender a hacer los orígenes de los datos y la conexión desde los módulos. ¿Vamos a aprender a hacer ambas o solo una en específico y por qué? Si aprendemos una en específico o si hacemos ambas, pues yo preferiría ambas, ¿verdad? Porque entre más se aprende es mejor, me parece. Saludos, maestro. Excelente curso. Muy agradecido eternamente. Ojalá la humanidad fuera así. Gracias. Saludos. Ok, muchas gracias, Marvin. Vamos a hacer un formulario con conexión, con línea de conexión, y otro formulario lo vamos a hacer con orígenes de datos, ¿ya? Para ir verificando allí las bondades de uno y otro método de trabajo. Ya, muy bien, acá. Ya, lo de la fuente, aquí lamentablemente la fuente la podemos aumentar desde la parte del código. Sí, yo estaba hace algún tiempo también cambiando algo, pero no le puse mucho énfasis allí, lo dejé a un ladito y no le hice seguimiento a esa parte de aumentar aquí las fuentes a todo el entorno. A la parte del código, ahí sí, con control y el scroll, automáticamente puedo aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Ok, entonces ya tenemos hasta allí esta parte del proyecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, primero es crear la conexión con mi base de datos.
¿sí? La conexión con mi base de datos. Eso es lo primero que vamos a crear en esta jornada. Para esto, sí, para esto, y atendiendo un poquito a las interrogantes, para esto yo voy a crearme un elemento más aquí en mi proyecto. El elemento que yo voy a crear se va a llamar módulo, ¿sí? Que es, ¿para qué nos sirven los módulos aquí en los proyectos? Pues para ir ubicando líneas de código que pueden ser luego utilizadas por cualquier otro elemento del proyecto, ¿sí? Por cualquier otro elemento. En este caso, desde este formulario, el formulario 5, 6, 7, desde el formulario cliente, productos de categorías, desde cualquier otro elemento, yo voy a poder trabajar con esa información que se encuentra allí en ese módulo. Correcto lo que nos dice Marvin, ¿sí? Los globales, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para agregarle un módulo a mi proyecto? Tengo algunas alternativas. Sí, una de ellas es por proyecto. Y aquí tengo justo, mira, esta opción que me dice agregar módulo. ¿Sí? De una. Me voy acá arriba al menú proyecto y aquí tengo la opción que me dice agregar módulo. Esa es una alternativa. La otra es desde el explorador de soluciones, pero debo marcar este, el nombre del proyecto, que está aquí, el que dice inventario, que está con negrita incluso ubicado allí. Sí, ese debo marcar. Entonces le doy clic derecho, selecciono agregar y aquí también tengo la opción que me dice módulos. ¿Ya? Entonces tengo esas alternativas para agregar un módulo. Voy por proyecto, doy clic en agregar módulo. ¿Sí? Como elegí módulo de una, ¿sí? Aquí me aparece el nombre predeterminado por Visual Basic, que dice módulo 1. Yo aquí le voy a cambiar y a este módulo le voy a ubicar de nombre conexión, BDD. Uy, está todo con mayúsculas, perdón. Conexión BDD. ¿Ya? Así se va a llamar ahorita, conexión BDD. Doy a agregar, ¿sí? Espero un momento hasta que lo cree el visual. Mire, aquí ya lo acabo de crear y me aparece así. Módulo, conexión BDD, fin del módulo. Esto me lo otorga automáticamente Visual Basic. ¿Sí? Esto lo otorga de manera automática, capaz de que yo no tenga que estar creando ningún otro elemento, sino que directo ya me obsequia estas dos líneas, ¿sí? Para que todo lo que quede interno aquí es con lo que voy a poder hacer las solicitudes luego desde los otros componentes, es decir, desde otro formulario, desde un reporte, desde cualquier otra alternativa que haga uso de esos elementos que yo voy a ubicar aquí o de esos valores que voy a almacenar aquí. ¿Ya? Voy a hacer nuevamente el, el proceso para crear el módulo. Me voy acá arriba a proyecto y aquí tengo la opción que dice agregar módulo. Doy clic, me aparece la ventana. No le muevo para nada esto porque aquí ya está seleccionado. Mira, aquí ya dice módulo. Simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Porque mire que de manera predeterminada me da module1.vb. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es selecciono y le pongo el nombre. En este caso, ¿qué nombre le puse? Le puse conexión BDD. Entonces, al dar clic en crear, automáticamente me va a aparecer ya la línea de código en este caso. Y como le digo, Visual Basic me obsequia ya estos dos, el inicio y el fin. ¿Ya? Entonces tengo allí creado, ok,
ya están confirmando que está agregado el módulo. Muchas gracias. Muy bien, entonces tengo aquí ya la parte del módulo creado para conectarme con, en este caso, con la base de datos, eh, la base de datos de MySQL. Sí, yo voy a necesitar de que mi proyecto tenga un componente adicional. Sí, porque así como vino Visual Basic de una, no tiene esa chance todavía de conectarse a una base de datos, en este caso que no es propia de Visual Basic, es un externo, es MySQL. Lo mismo con SQL Server, con Access, ¿sí? Con Oracle. Yo debo tener ese componente que me permita tener ese diálogo desde Visual Basic hacia la base de datos. ¿Ya? Entonces, yo aquí lo que debo hacer, correcto lo que nos dice Iluminada, es como una librería perfectísima. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es irme por la opción que dice herramientas. ¿Sí? Me voy a donde dice herramientas. Aquí tengo la opción que dice administrador de paquetes nuggets. Y aquí tengo esta opción que dice configuración, perdón, administrar paquetes nuggets para la solución. ¿Ya? Esas opciones debo elegir para agregarle en este caso la referencia, ¿sí? De la conexión con mi base de datos, en este caso la base de datos MySQL. ¿Sí? Esto lo hago solo una vez en el proyecto, de ahí ya queda lista para todo el proyecto. ¿Ya? Voy nuevamente, herramientas, administrador de paquetes nuggets, y aquí tengo administrar paquetes nuggets para la solución. Al dar clic allí, me va a aparecer una pantalla, ¿sí? Donde tengo acá en la parte superior, examinar, instalado, actualizaciones y consolidar. Mire, está marcado instalado. ¿Qué quiere decir? Que no tengo, mire, ningún paquete instalado, es ninguna referencia adicional. ¿Ya? Entonces voy por examinar, voy a darle clic a examinar. Y aquí me van a aparecer todas los adicionales que yo puedo, o con los que son compatibles, en este caso Visual Basic, para poder hacer mis proyectos. En este caso, yo aquí voy a ubicarle MySQL, y aquí tengo este primerito, ¿sí? El que dice MySQL.data. Esa librería, ¿sí? Esa referencia adicional es la que yo voy a utilizar ahorita para mi proyecto, ¿sí? Para poder comunicarme muy bien, ¿sí? Para poder enlazarme de manera efectiva con mi base de datos de MySQL. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el MySQL Data, ¿sí? Que es el con el que yo voy a trabajar. Mira, al seleccionar el MySQL Data, acá a la derecha me dice dónde lo quiero ubicar. En este caso le marco proyecto y miren, por eso es que le decía que esto solo lo añado una vez, porque allí ya queda para poder que pueda ser utilizado por todos los elementos del proyecto. ¿Ya? Entonces tengo MySQL Data, le marco aquí donde dice proyecto y lo tengo listo aquí para instalar. Sí, aquí ya tengo la opción donde me dice instalar. ¿Ya? Voy a hacer todo el proceso nuevamente. De pronto alguien no logró seguir el paso, ¿no? A ver, Martín, adelante. Ok, una preguntita. Al agregar esos paquetes, ¿solo queda guardado en la solución, en el proyecto, o queda guardado ya general en el Visual Studio? No, solo es para el Si proyecto.
varios proyectos, entonces tendría que irlo agregando dependiendo de la necesidad que tenga. Si trabajo en Access en un proyecto y en SQL en otro, entonces en cada uno de ellos tengo que ir agregando ese paquete, ¿verdad? Correcto, lo que ¿Me escucha? corresponde. Así es, estimado Marvin. Esto va por proyecto, ¿sí? Por proyecto. Si yo aquí voy a crear otro proyecto y voy a trabajar con MySQL, agrego nuevamente a ese nuevo proyecto el paquete MySQL. Sí, esto es individual. En cada proyecto yo debo hacer el mismo proceso. Ya, voy a hacer nuevamente el ejercicio, ¿no? Entonces, me voy por herramientas, administrador de paquetes nuggets, y selecciono administrador paquetes nuggets, administrar paquetes nuggets para la solución. Se abre la ventana, voy por examinar, le ubico MySQL, ¿sí? MySQL, y selecciono este, el que dice MySQL.data. Justamente está hasta con el logo de MySQL. ¿Ya? Lo marco, voy acá, marco a donde dice proyecto, mire que se selecciona inventario, ¿sí? Y doy clic en instalar. ¿Ya? Muy bien, ahí espero un momento, me va a pedir una confirmación aquí ahorita. ¿Sí? Esperemos un momento hasta que haga su proceso. Ya, aquí está. Se me dice que aceptación de licencia, le digo aceptar. Sí, espero otro momentito. Mire, y aquí mire lo que va pasando en las referencias. Mire cómo está añadiendo ya más elementos. Y solo estoy ubicando el MySQL.data. Ya, listo, se terminó de instalar. Correcto lo que nos comenta Eric, exactamente. Consumiríamos más recursos todavía y a veces pues no es que vamos a usar todos los elementos, entonces de tal manera que quedaría individual. Entonces, mire, aquí ya, si me voy a referencias, mire, ya aparece aquí el MySQL, aquí está, MySQL.data. Aquí había poquitas referencias cuando ingresamos, ¿sí? Ahora ya tenemos algunas porque justamente este MySQL.data le generó, ¿sí? Le generó al proyecto todas estas opciones o todas estas alternativas para poder realizar mis procesos de conexión con la base de datos. En este caso muy específico, la de MySQL. Entonces, listo, hasta allí tengo ya el MySQL, no hay problema. Ya, y otro paquete que vamos a instalar es este paquete que tengo aquí. El era Make y Cryptography. Sí, este paquete también lo vamos a instalar. ¿Ya? El era Make y Cryptography. ¿Para qué vamos a utilizar este paquete de aquí? Para hacer el cifrado de las contraseñas y vamos a trabajar con un cifrado para la conexión. Ya vamos a ver cómo se hace. Arturo, adelante. Profesor, disculpe. Yo he exportado la tabla, inventario datos, y Ok, me sale acotejamiento, me sale Latin 1 Smith, SI. ¿Cómo lo puedo cambiar eso? ok. A ver, voy a hacerlo aquí, ¿ya? Me sigue el paso, por favor, ¿ya? Ya. No, profesor, ¿qué le parece si yo le comparto la pantalla mejor? Ok, compárteme su pantalla. Ya, a ver, espera. Ya, Permítame un momento, voy a habilitarle, ¿ya? Allí, compártame, por favor. ya, profesor. Ingrese al PHP MyAdmin. Ya, estoy acá en el PHP Admin, estoy en inventario. Ábrale, dele clic a inventar. Ya, Ya. vamos a operaciones. Acá arriba a la derecha. Ahí está la ficha operaciones. Más a la derecha. Operaciones, ya. Dele clic, baje. Al final está el cotejamiento. Bájale. Ya. Acá le tengo que Ahí cambiar dele, general. ahí dele clic y póngale UTF-8 General 6.
UTF-8, UTF-8 general CI, ya está ya. UTF-8 general CI, Acá a la derecha tiene el botón que dice continuar, acá abajo. El de abajo, ¿verdad? El de abajo. a ver, Ahí, este es. ahí. Listo. Ahí ya Entiendo. quedó. Ya. Yo le di continuar, pero no, Sí, ya le apareció, dice ah, su consulta se ejecutó con éxito. Si usted da clic acá arriba, donde está servidor, arriba donde dice servidor, arriba a la servi- izquierda. ya. Ahí dele clic en servidor, ya, luego base de datos, acá a la izquierda, ya, ahí debe aparecerle Así ya UTF, apareció. Ya, profesor, correcto, sí, sí aparece. ok, muy bien, Ya. voy a detener su compartición Ya, para, profesor, gracias. ok, continúo acá, voy a compartir nuevamente mi pantalla, ya, y avanzamos. Entonces, como les estaba comentando, el otro elemento, sí, que voy a ubicarle al proyecto es este de aquí, era make.iCryptography. Este componente me va a permitir, eh, me va a permitir eh, cifrar y luego descifrar los textos. En este caso es útil para las contraseñas, que es lo que tenemos nosotros en la tabla usuarios, y también lo voy a usar para la protección de la línea de código de la conexión. Sí, para eso lo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, tengo aquí seleccionado, marco para proyecto y le doy clic en instalar. ¿Ya? Asimismo, espero un momento hasta que termine de hacer su proceso de, de instalación. En este caso, parece que ya quedó, veamos aquí la referencia. Sí, ya está, aquí está, eCryptography. Sí, eso quiere decir que ya logré ahorita tener instalado esos dos componentes para mi proyecto. Andreina, comente Andreina, ¿qué ha pasado? Dice, no me permite instalar. Profesor, ¿se me escucha? Buenas tardes. Y le escucho. Profe, me aparece como que no, una opción ahí deshabilitada y me aparece instalado o no instalado, pero no me permite instalar. No, así como yo tengo aquí en mi pantalla, dice desinstalar e instalar. ¿No le aparecen estos dos botones? Eh, lo tenía oculto. Aparece instalar, versión, instalar. Ya, a ver, no sé si me puede compartir su pantalla. Si me puede compartir su pantalla, por favor. Sí, en algunas ocasiones los antivirus son en este caso, tienen algunas alertas. Si le aparece esa novedad, puede desactivar momentáneamente el antivirus y realizar el proceso de instalación. No, ya me Ah, instaló, ya quedó. ¿sí quedó? Sí, Bueno, gracias. con- continuamos entonces. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Tengo allí, listo. Nicolás, ¿qué versión del Visual Studio tiene usted? Confirma, por favor.
2022. De pronto puede ser esa una novedad. Puede ser esa una novedad. Voy a realizar el proceso con una máquina que tengo con 2022 para ver de pronto que me presenta. Si no presenta ninguna novedad, puede darse el caso también de que al momento de instalar el Visual Studio como tal, se fue sin algún componente. Eso ya lo revisaría más tarde en la... Ya, aquí sí está todo correcto. Muy bien. Ok, perfecto. Gracias, estimado Nicolás. Ya, continuamos entonces, ¿no? Tengo ya esos dos elementos que me van a ser muy necesarios para el trabajo con la información. Ya, ahora vamos a crear de aquí ya en la conexión, vamos a hacer ya la conexión como tal, ¿no? Entonces, lo primero que yo necesito es que aquí en este módulo tenga la posibilidad de trabajar con MySQL. Y para esto voy a realizar una importación. La importación lo ubico acá arriba, mire, al principio, no acá adentro, acá arriba, al principio de todo. Desde acá yo puedo importar. Como ya tengo la referencia que es el mysql.data, simplemente lo que yo voy a hacer aquí es hacerle un pequeño llamado, ¿sí? Y ese llamado, ¿cómo lo hago? Con una importación. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? Un import. Uy, al revés. Ahí está. Import. Entonces digo, a ver, voy a importar. ¿Qué voy a importar? El MySQL. Entonces le digo MySQL punto, mire, y me va asomando punto data punto MySQL client. ¿Ya? Esa es la línea, en este caso, para poder luego trabajar sin ninguna novedad con la conexión hacia mi base de datos. Una vez que yo tengo importado ya este elemento que se encuentra aquí en las referencias en mysql.data, si yo no hubiese ubicado ese paquete nugget, yo no hubiese podido ubicar esta línea de aquí. ¿Sí? No me arrojaría error, que dice no se encuentra el paquete, no hay la referencia. ¿Ya? Como ya la agregamos, ahí sí puedo trabajar. Si usted no tiene agregado en su proyecto el mysql.data, exactamente no va a poder trabajar, ¿sí? No va a poder hacer este tipo de conexión aquí, como lo vamos a hacer ahora. Entonces me aparece momentáneamente así como un poquito opaco porque no he utilizado todavía la información, no la he usado. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo siguiente, ¿no? Yo aquí ya dentro del módulo, ahora sí voy a empezar a trabajar con la conexión. Y lo primero que necesito es una variable de conexión, ¿sí? Una variable de conexión. Entonces, esta variable la voy a hacer pública, ¿sí? O global, como comentaron anteriormente. ¿Sí? La voy a hacer pública, entonces le digo public, y le doy el nombre a una variable. Entonces, voy a ubicarle, por ejemplo, esta va a ser la línea de conexión. Esta va a ser la línea de conexión. A ver, ¿qué nombre le doy? A esta línea de conexión. Ya, Conex. Ya, Conex. Ya, cadena CX, exactamente, ya listo. Muchísimas gracias por su interacción. Y le digo que esto va a ser de tipo nuevo. Pero aquí justamente como voy a trabajar con una conexión, así le digo MySQL, y aquí tengo conexión, acá está, connection. ¿Ya? Mire que como ya utilicé ahora sí
uno de los elementos de este MySQL aquí ya se pintó, ya quedó bien, ¿sí? Ya apareció como que no tiene ninguna novedad. Entonces, en esta variable yo voy a guardar la conexión hacia MySQL. Ya, entonces mire, allí estoy guardando, ¿sí? Allí estoy guardando ya la conexión, ¿sí? En este caso, hacia la base de datos que vaya a trabajar, ¿no? Para esto, adicional a esta línea a esta conexión con la que voy a trabajar, voy a necesitar algunas otras variables. Ahora, aquí hay, de pronto se vaya a abrir algún pequeño mini debate, alguna situación, porque se suele trabajar con variables o se suele trabajar directamente con la línea. ¿Ya? Entonces, les consulto aquí, a ver, ¿qué necesitamos para poder acceder a la base de datos con la que estamos trabajando, la base de datos inventario? A ver, les consulto, interactuemos en el chat, por favor. ¿Qué necesitamos para poder llegar? eh, ¿Qué elementos necesitamos? ¿Qué debe contener esa cadena de conexión para poder llegar a la base de datos inventario? Ya, muy bien lo que nos está indicando Eric. Mire, necesito el nombre de la base de datos, un usuario, la contraseña, dónde está ubicada, la ruta, ya, usuario, servidor, base de datos, clave, correcto. Miren, esa información yo necesito ubicarla aquí. Y eso era lo que les comentaba hace poquito. De pronto puede surgir el debate, ¿sí? Puede surgir el debate de que se trabaje directamente con la línea de conexión, de que se creen variables independientes para de que se creen variables independientes para llegar a cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, es de pronto hay muchas maneras de lograr llegar o acceder hacia la base de datos, ¿sí? Yo puedo trabajar con una de ellas, usted me va a decir de pronto, no, mire, yo tengo acá la, usted me puede decir de pronto, no, yo tengo acá esta forma y trabajo muy bien, es válido, no hay, en este caso, a lo mucho con lo que se podría, de pronto allí el, un momento, si otro aparece mi archivo, permítame un segundo, ya, gracias. Ya justamente lo que está comentando Marvin, sí, no es que es obligatorio trabajar con tal o cual eh, elemento, sí, para poder llegar a la conexión. Ya, entonces aquí yo, por ejemplo, puedo dar esto, ¿no? Dim, este dim lo utilizo para crear variables, ¿no? Entonces voy a crear una variable interna aquí que se llame conectar de tipo string. ¿Y por qué lo ubiqué de tipo string? Porque este va a ser donde se va a guardar todo ese texto que contenga la línea con la cual yo voy a llegar a la base de datos, ¿sí? Desde Visual Basic hacia la base de datos. ¿Ya? Entonces, ya tengo allí las variables, voy a crear aquí un, una subrutina, ¿sí? Un procedimiento, y le voy a llamar conexión. ¿Ya? Aquí es donde voy a conectarme con mi base de datos. Aquí voy a conectarme con mi base de datos. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo decirle que, por ejemplo, la variable conectar va a ser igual a qué. Entonces aquí donde yo le digo,
cuál va a ser, cuáles van a ser los elementos que yo necesito para llegar a la base de datos. Primero necesito el equipo donde está mi base de datos. Entonces le digo que el servidor va a ser igual a mi equipo, que en este caso yo lo tengo aquí, localhost. ¿Sí? Localhost. ¿Ya? Localhost. Entonces, mi equipo, donde está instalada mi base de datos, localhost. Esto en el caso de que yo esté trabajando en mi misma máquina. Si fuese una red de área local, tendría que aquí ubicar la IP de ese equipo. Es decir, ya dentro del router, si se trabaja con una conexión doméstica o dentro de su equipo que haga las veces de distribuidor, aquí usted tiene que ubicar es la IP de ese equipo. ¿Sí? La IP de ese equipo. A ver, tenemos Noé, adelante. Hola, Isa, buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, eso no está, el conectar la variable conectar no está tomando lo que es la ruta en el localhost, pero que, por ejemplo, hay una instrucción donde pueda tomar la ruta en cualquier lugar que esté. No sé si me Sí, explico. a ver, aquí debemos nosotros especificar hacia dónde se conecta. Por eso esta parte de aquí es una de las alternativas de conexión, que de pronto aquí va a quedar ya muy fija, muy rígida, por así decirlo. ¿Sí? Ajá. Y prácticamente si yo llevo a otra red fuera, a otro equipo, a otro establecimiento, pues me tocaría configurarle, es decir, reescribir esta línea de aquí, Exacto. ¿ya? Correcto. Pero hay otra alternativa que es con un archivo de conexión, donde nosotros como buenos desarrolladores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar simplemente en ese archivo de conexión. Ahí le cambiamos nada más lo que usted me dice, ¿no? Cambió la IP, se fue, cambió de nombre del servidor, alguna otra cosa, le ubico allí nada más. Y simplemente lo que yo hago desde este módulo es llamar a ese archivo nada más. Entonces ya tengo ahí un poquito más de flexibilidad para poder hacer el trabajo. Ya, eso lo vamos a ver también aquí, esas dos formas. Ya, entonces tengo aquí el servidor, ahorita ya le di localhost, punto y coma. ¿Qué más me pide aquí? Me va a pedir el usuario, ¿sí? El usuario de ese servidor, ¿no? Uno de los usuarios con los que va a trabajar la base de datos. Entonces le digo user y aquí le ubico que mi usuario es root, ¿ya? ¿Qué más va? La contraseña, password, ¿sí? La contraseña de mi equipo, ubicada la base de datos. Y al final, pues va la base de datos, ya como tal. Aquí le digo, database, database, en mi caso se llama, creo que estaba con minutos. Sí, con minutos. Ya, entonces database, inventario. Ya, entonces aquí tengo la línea prácticamente, que es la que me va a permitir conectarme con la base de datos. Mire, tengo servidor, tengo usuario, tengo el password y tengo la base de datos. ¿Sí? Esta línea, justamente lo que nos consultaba aquí Noé, ¿sí? ¿Ya? Si está en blanco, aquí quedaría vacío o prácticamente no se le ubica esta parte de aquí, porque inserta de uno. En caso de usar SAM es lo mismo. Sí, es lo mismo. En caso de usar SAM, la línea va igual. Lo único que no iría es esta parte de aquí. Ahora, si usted ya le puso a este usuario root, le puso una contraseña, esa debe ubicarla acá.
¿sí? O si quiere trabajar con otro usuario, pone aquí el otro usuario y la contraseña de ese usuario, ¿sí? Ahora, como les digo, esta línea es la que nosotros podemos ubicarla luego en un archivo de texto, ¿sí? Y allí pasarlo directamente. No va a pedir ningún puerto. No, el puerto, al menos si trabaja directo con el 3306, va directo. De una se ubica. Sí, iluminada me imagino que tiene instalado el SAM, por eso aparece de una, no como tengo acá yo con Lara. Correcto. Sí, el SAM tiene esa característica de que ingresa directo. Sí, ingresa directo. Hay una opción para cambiarle dentro del panel de control del SAM para que le pida el inicio de sesión. Tengo que cambiar en el PHP. A ver, José, adelante, José. Profe, buenas tardes. Una pregunta, tengo una inquietud. En la cadena de conexión, el usuario user no lo tiene entre comillas y el password sí. ¿Por qué password sí a comillas y por qué root no? Ya. Aquí tengo solamente la nómina de los usuarios. Sin embargo, acá tengo el contenido de la contraseña de cada uno. ¿Ya? Si lo ubico sin las comillas, va a hacer referencia como a una cantidad y me va a generar no como si fuese el valor mismo de este usuario, sino como que si estuviese llamando a 123 registros, por darle un ejemplo. Entonces, es la estructura o la sintaxis que me provee, en este caso, MySQL para llegar a esa conexión. Lo mismo hicimos cuando se hizo el punto BAT del respaldo. Al usuario lo ubicamos así y a la contraseña lo ubicamos en este caso, con comilla simple, un apóstrofe, para indicarle que es un dato que pertenece, en este caso, al usuario que se está nombrando acá. Sí, lo mismo, mire, el servidor no lo ponemos con comillas ni la base de datos tampoco lo ubicamos con comillas. Solamente este porque es un valor que puede tener múltiples tipos de datos. Es decir, puede ser un carácter especial, puede ser letras mayúsculas, minúsculas y números. En este caso, el solito es el número. Pero al ubicarle aquí entre apóstrofes, ¿sí? Yo estoy englobando a todo tipo de datos que puede llegarle acá. Ahorita, para nuestro ejemplo, solo llegan estos numeritos. Pero ya, si nosotros cometemos ya un proyecto un poquito robusto, aquí puede haber arroba, puede haber otros caracteres, letras y números ya mezclados, mayúsculas, minúsculas. Por ese motivo lo ubicamos con esta comilla simple que, bueno, al menos aquí yo lo conozco como apóstrofe. Y justamente lo que nos comenta José. Sí, correcto lo que nos dice Rubén. Vamos a hacer la verificación ahorita porque no estoy tan seguro al 100 de que si no tiene contraseña, ese que dice password no le ubica, le deja, no le pone la palabra. Ok, vamos entonces avanzando porque nos falta construir, sí, nos falta construir la línea. Entonces aquí ya le digo, ¿no? Ya en esta línea guardé cómo voy a llegar a mi base de datos y luego ya voy a poner a funcionar ya esa conexión. Así voy a poner a funcionar la conexión. ¿Cómo pongo a funcionar la conexión? Pues aquí ya le digo, a ver,
Conex, ¿sí? Conex, que fue la que va a tener que va a hacer la conexión, punto, ¿sí? Y aquí ya le digo conexión string. Mire, de uno ya me envía ya el apartado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Connex es una conexión hacia MySQL. Entonces digo Connex.connection string. Entonces aquí me dice, a ver, ¿dónde se encuentra la línea de conexión? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el Connex.connection string? ¿Dónde tengo la línea de conexión que yo llego a la base de datos? Entonces, la línea de conexión, correcto. Muchísimas gracias por interactuar. Sí, la tengo ahí en conectar. Allí la tengo. Entonces le digo connex.connection string va a ser igual a conectar. Sí, va a ser igual a conectar. ¿Ya? Y aquí ya le digo que se abra la conexión para ver si ha llegado o no ha llegado. Entonces le digo connect.open. ¿Sí? Listo. Mire, aquí ya he creado, sí, he creado la conexión. Eso sí, todo va bien. Correcto, gracias, estimado Valentino. Sí, justamente. Si le ha cambiado el 3306, acá al final puede hacer uso o nombrar, referenciar el puerto con el que está trabajando. Entonces, mira, aquí ya tengo la conexión. Le he dicho, a ver, una línea con la cual voy a usar. Luego le digo connex, que es la variable que está publicada como tipo MySQL connection. Entonces le digo connection string, ¿dónde está? Aquí en conectar. ¿Sí? En conectar. Y luego le digo que esa conexión aparezca, ¿sí? Se active la conexión, se abra como tal. Ya, aquí voy a poner una complementación para hacerlo un poquito más fiable, ¿sí? Y para que me devuelva como desarrollador alguna novedad que de pronto esté cometiendo. ¿Sí? Es decir, algún... Exactamente, Valentino, ya vino del futuro, porque vamos a usar justamente el try. Sí, gracias, Valentino. Están muy activos, ¿ah? Felicitaciones. Entonces, mira, aquí antes ya de hacer la conexión, voy a hacer el try. Sí, el try y el catch para las excepciones. Es decir, ¿qué pasó si no me logré conectar? ¿Dónde estoy cometiendo el error? ¿Cuál es la novedad? ¿Ya? Entonces, aquí al principio voy a ubicarle el try. Sí, justamente allí el try. Sí, ya se me creó esto que me dio visual, entonces por el try va a intentar la conexión. Y aquí viene la excepción, es decir, ¿qué pasa si esto falló? Por A o B motivos. No es el servidor, no es el usuario, no es la contraseña, no es la base de datos. Por algún motivo que haya fallado, ¿qué pasó? Entonces, aquí en el catch, en la excepción, yo voy a indicarle al usuario qué ha pasado. Si yo puedo ubicarle primero es msgbox y le digo error. Error en la conexión. Hay admiración para hacerle más énfasis de que hay un error, algo pasó. Ya, mire, error en la conexión le estoy diciendo. ¿Ya? Hasta allí le puedo dejar, sin embargo, aquí no me está diciendo nada. Solamente me dice error en la conexión, pero no me dice cuál es la novedad. Si no me dice en qué estoy fallando, si en el servidor, si en el usuario, en la base de datos, si en la contraseña, en qué estoy fallando. Entonces, para yo ubicarle el qué, en qué estoy fallando, le digo más para hacer una cadena aquí. Y el ex, mira aquí, como me dio este ex, este es el que va a tener la novedad. Entonces aquí le digo ex.message. Justamente aquí me dio ex.message. Entonces allí ya le estoy indicando yo al usuario este mensaje y a continuación le va a aparecer el por qué ha sucedido esa novedad. ¿Sí? El por qué no logró correctamente conectarse con la base de datos. Ya, entonces mire, tengo aquí hecho ya el módulo, una partecita. En este caso me conecto con la base de datos, perdón,
Me conecto con la base de datos, ¿sí? Le creo un try y un catch para someterlo a verificación. Entonces digo, a ver, si intentas esto y está todo bien, no pasa nada. Pero si hay una excepción, va a pasar lo de acá. Ya, va a pasar lo de acá. Entonces, allí ya lo que tengo yo es la conexión y me tocaría hacer una prueba para ver si qué está pasando. ¿Sí? Para ver qué es lo que está pasando aquí con el, eh, con el proyecto. Si hasta ahí tengo bien todo. Entonces voy a ubicarme aquí en el formulario 1, voy a ponerle desde el cuadro de herramientas un botón, solo para ir verificando, ¿no? Esto lo vamos a hacer para verificar. Entonces voy a irme acá a la propiedad text. Sí, mire, marcado el botón, voy a la propiedad text y le digo aquí verificar. ¿Ya? Verificar. Este control que le acabo de ubicar, el control button, tiene en su propiedad text, que es el texto que yo le muestro al usuario, cómo él va a ver todo, pero también tiene la propiedad name, ¿sí? Que es cómo lo identifico ya en la programación para poder hacer uso del mismo. Entonces aquí el name, yo al menos acostumbro a ubicar este, btn, y le digo verificar. btn verificar. Ese es el name. Es como que si fuese una variable esto también. Solo que ahora es un control, es un objeto. Es un objeto de tipo button. Sí, pertenece a la clase button. Entonces tengo aquí el name, de name le puse btn verificar. ¿Ya? Y de text tiene verificar. Esto es como lo ve el usuario final. Ahora aquí interno, lo que voy a hacer es que al dar clic aquí verifique si la conexión está correcta. Entonces lo que yo hago aquí es llamar, mira, aquí está, conexión. ¿Ya? Conexión. Sí, que está justo en el módulo. Sí, aquí está. Entonces, como yo voy a llamar a conexión, va a hacer todo esto de aquí. ¿Ya? Abro de negro. Entonces aquí está, conexión. Cuando yo dé clic dice llame a conexión. ¿Y qué hace conexión? Hace esto. ¿Ya? Entonces, solo para el ejemplo, mire, voy a cambiar de aquí, le voy a poner localhost 2 para ver qué pasa. Sí, para ver qué pasa. Entonces, ya tengo hasta allí. Voy a ejecutar aquí el proyecto para que me aparezca el formulario. Sí, y yo poder hacer esa verificación. ¿Cómo ejecuto el proyecto? ¿Cómo ejecuto el proyecto? Desde acá tengo este botón verde que dice iniciar, o también puedo hacerlo presionando la tecla F5. Pues ahorita voy a dar clic en iniciar. Doy clic en iniciar. Espero un momento, en mi caso ya mi compu está un poquito lenta nada más, hasta que compile todo y ejecute el proyecto. Ya, allí, mire, tengo ya el formulario, voy a dar clic en verificar. Está haciendo el proceso de conexión y aquí está. Miren, error en la conexión. Dice, no ha especificado el host. Entonces, mire, yo sé que tengo el problema justo en el servidor, porque le estoy dando un nombre que no existe. Sí, le estoy dando un nombre que no existe. ¿Ya? Entonces, por ese motivo me está generando este, este mensaje. Dice, error en la conexión, dice, no está habilitado la conexión porque no hay ningún host, es decir, ningún servidor de MySQL. ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor que yo especifique aquí, el localhost 2, no existe. Entonces, ahora vamos a cambiarle aquí. Root XYZ le voy a poner. Si ese usuario no lo tengo yo dentro, ahora el servidor ya está bien. ¿Qué es lo que está incorrecto? Es el usuario. El usuario. Pues voy a ejecutar nuevamente a ver qué pasa. Ya, doy clic en verificar. ¿Sí? Y aquí está.
Error en la autenticación. Mira, aquí ya me dice hacia localhost, quiere decir que el localhost está correcto. ¿Qué es lo que pasa? Para el usuario root XYZ. Entonces ahí ya me estoy dando cuenta de que ese usuario tiene una novedad. Sí, tiene una novedad. Entonces voy nuevamente, ya tengo el usuario. Ahora, la contraseña está incorrecta. ¿Ya? Nuevamente, iniciar. Sí, iniciar, doy clic en verificar. Ya, nuevamente me dice que la contraseña falló. Sí, aquí está clarito, dice. Password failed. ¿Ya? Ahora voy a fallar en la base de datos. Inventario ABC. Veamos qué pasa. Voy a verificar. ¿Ya? Y aquí ya me dice, mire cómo van cambiando los mensajes. Aquí ya me dice, base de datos inventario ABC desconocida. Aquí dice unknown, desconocida la base de datos inventario ABC. ¿Ya? Entonces, si yo ya tuviese allí todo correcto, sí, todo correcto, eh, voy a poder llegar sin novedad. Déjeme ver, ahorita no me debe pasar nada ya. Verificar, ya no me dio ningún mensaje. Voy a ponerle un cuadro de diálogo pequeñito aquí para saber de qué conectados. Le digo MSGBox, le digo conectado. Conectado. ¿Ya? Allí le puse dentro del try el MSGBox conectado para poder ejecutar. Entonces voy por iniciar. Por iniciar, voy a verificar. Ya, conectado. Miren, quiere decir que ya tengo yo ahorita acceso a mi base de datos. Ya logré conectarme, logré ese diálogo desde Visual Basic hacia mi base de datos. ¿Ya? Nuevamente, aquí en el diseño, ¿cómo inserté el botón? ¿Cómo inserté este botón? Lo hice desde el cuadro de herramientas. Me fui por control button. Le doy un clic, lo dibujo acá. Sí, y me voy, una vez que está marcado, mire que está seleccionado, me voy a la ventana de propiedades acá a la derecha. Sí, damos acá a la derecha. Y aquí tengo la propiedad text del botón, donde yo puedo cambiarle, poner cualquier mensaje, por ejemplo, salir del sistema. Mire. Y tengo la propiedad name, que está acá al principio, donde este de aquí es como que si fuese a darle el nombre a una variable, es decir, no puede tener espacios en blanco, no puede tener tildes, caracteres muy conflictivos, puntos y esas situaciones para este nombre. Sí, tiene que ser un nombre muy, muy cuidado, no puedo tener un nombre de palabra clave reservada de Visual. Ya, aquí iluminada puede darse el caso de pronto de que no tenga el nombre aquí en el módulo, aquí, que no tenga este nombre así como está aquí, conexión. Sí, que no lo tenga en el módulo. Por eso no lo encuentra desde acá. Sí, por eso es que al darle clic aquí, no encuentra este nombre. A ver, aquí nos mandaron una captura. Ya, aquí dice que el host especificado no existe, es decir, le he dado un nombre de servidor incorrecto. Le he dado aquí esto está aquí en el módulo, aquí, donde dice server localhost. Localhost. Marvin, adelante. Sí, maestro, una preguntita. ¿Se puede guardar
el archivo ese que creamos en el disco C en una USB y estarlo ejecutando desde ahí la solución, o se puede hacer algún respaldo para llevar la solución a otros equipos en caso de que por A por B no puedo traer en la laptop o en el escritorio, o subirlo a una nube para estarlo ejecutando desde ahí. ¿Se podría? Lo escucho, maestro. Sí, no hay problema. Usted puede copiar una vez que termina aquí, por ejemplo, hizo este avance en esta computadora, cierra el proyecto, copia la carpeta a un pendrive o lo sube a un drive, lo lleva a otra computadora, descarga y sigue trabajando, aunque no lo ubique en el mismo disco local C, lo ubica usted luego en el escritorio, en descargas mismo, en documentos, donde usted lo quiere ubicar. No hay problema en eso. Nuestro proyecto por eso ya tiene la carpeta, entonces esa carpeta nosotros copiamos, la llevamos a otra máquina y seguimos trabajando. No hay problema en eso. A ver, por aquí tenía... Es 127, no es 172. Están poniendo ahí una... Sí, están poniendo una ruta que dice 172, es 127. Ya, entonces, ahorita hemos logrado solamente como para el test ubicar la conexión. Por eso es que por ahí un comentario que decía aparece como abierta, porque solamente la dejamos abierta aquí. ¿Sí? De ahí para cerrarla y dejarla libre para otra consulta, eso lo hacemos ya con el resto de código. A ver, iluminada, vamos a darle paso a iluminada. Adelante, buenas tardes. Hola, iluminada, confirme por favor. Parece que no tiene. Ahí sí. Aló. Adelante, adelante. Sí, saludo. Lo que pasa es que estoy verificando que en el código donde comienza, después del DIN, que se declara la variable conectar, Ya. entonces a usted le aparece una referencia. A mí me dice 0 referencia. No sé si por eso es que no me quiere llamar la conexión. Ya, aquí a mí me aparece una referencia porque ya abrí desde acá. Desde el Form 1, yo ya la llamé aquí, la conexión. Por eso me aparece. Okay. Entonces, no sé si de pronto me puede compartir su pantalla para ver cómo está el tema desde el formulario. Porque Sí, claro, claro. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla. Por favor, compártame su pantalla para ver qué está pasando, porque aparentemente no la está llamando desde el formulario. Ya, a ver. Ubíquese en conexión, ya, arriba en conexión, el que dice solamente conexión.vb. Allí ubíquese. Ya, entonces, de conectar su conexión. Abra el formulario nuevamente, el que tiene .vb, ahí está primerito. Ahí está el código. Ya, borre eso que está allí escrito. Bórrele. Escríbale la C y la O con minúsculas. No está haciendo referencia al formulario, no está haciendo referencia a la...
a la conexión que se creó con... ya sé cuál es la novedad que usted tiene. A ver, déjame ver conexión. Abra, sí. Le va a tocar cambiar allí. Abra eso. Ya, aquí donde dice conexión, póngale conexión 1. Donde dice Ok. donde dice ahí, conexión 1. Ya. Ahora sí, vamos al formulario. Ya. Y póngale conexión 1 ahí. Ahora sí. Sí. ¿Sabe cuál fue la novedad allí? Que usted le puso el mismo nombre, conexión, al módulo. Mire, que su módulo se llama conexión.vb. Ok. Que había creado una sub con el mismo nombre del módulo y estaba chocando ahí, estaba generando esa novedad. Ah, perfecto. Listo, ahí puede ejecutar de pronto para ver si le funciona ya el formulario. Imagino que ya le salió el formulario porque creo que solo había compartido la pantalla del proyecto. ¿Qué me dijo, profesor? Que si ya le había salido el formulario, está generando todavía el... No, ya había salido el formulario y me dio error en el local. Ah, ya, en el servidor. Sí. Ok. Entonces ahí tiene que verificar la línea de conexión. Ubíquese en conexión.vb arriba. Ok. Va. Allí. Server, ya, igual localhost. A ese igual póngalo sin espacios. Ahí donde dice localhost está un espacio. Ya. En el root, en el password también ubíquelo unidito, no le den espacio. Y database, inventario. Imagino que es lo que... Allí puedes ejecutarlo. Si no le aparece ningún mensaje, quiere decir que está bien, porque no le ha Sí, me ubicado. salió. Me dice error en la conexión. De localhost for use, root. Le puso al root, la que tiene allí. Dígame. Esa contraseña le puso usted al usuario root, la que dice... Eso creo que sí, que esa fue la que yo le puse aquí. Ahí lo que aparente, bueno, no puedo ver el mensaje porque está solamente compartiendo la ventana. No puedo Ok. ver el mensaje. De pronto aquí no le ponga ningún espacio de donde dice user, password, deje todo y todo sin espacio. Y da clic en verificar y no le aparece ningún mensaje de nada, quiere decir que está bien. No, igual, el mismo error. Acceso denegado para el usuario root localhost. Entonces la contraseña, ahí es algo con la contraseña ya. Ah, está bien, yo la voy a verificar entonces para... Ok, ahí verifíquele, por favor. Bien, mire, hemos hecho algún trabajo aquí. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor contrincante aquí ahorita. Sí, hemos creado una alternativa de conexión con la línea directa
El día de mañana vamos a avanzar con la conexión ya para la parte de el archivo de texto, y allí también vamos a hacer una conexión ya cuando yo hago el texto de la línea de conexión cifrado. Es decir, solo Visual Basic vas a ver lo que dice aquí. ¿Sí? Esto de aquí lo vamos a cifrar el día de mañana, se van a crear algunos caracteres por allí y vamos a hacer, a lograr igual la conexión, aunque esté cifrada esa línea de conexión. Ya, muy bien. Permítame finalizar ahorita la grabación.